Bueno, muy bien. Para trabajar diagramas o gráficos de Gantt, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Esos tipos de diagramas generalmente son utilizados para hacer el seguimiento y el control en la ejecución de proyectos. Generalmente no son los únicos usos, pero digamos que es el más extendido de todos. Para poder generar un diagrama o gráfico de Gantt en Excel, pues hay varias maneras. Hoy exploraremos dos de las más utilizadas. Una está relacionada con crear el diagrama a través de los mismos arreglos matriciales de Excel, o sea, a través de unos formatos condicionales que me permitan darle formato a una celda o un grupo de celdas dependiendo de unos criterios. Dentro de esos criterios entonces estarían las fechas en los que se desarrollan las actividades y por supuesto las actividades o cada una de las actividades. Para efectos del ejemplo, entonces vamos a trabajar estas 9 actividades y estas van a ser las fechas. La fecha inicial de esta actividad, cuándo termina la fecha final y en la fila irían cada una de las fechas cada uno de los días desde la primera fecha inicial hasta la fecha final, que sería el 23 de junio para este caso, que serían todas estas de acá. Para hacer el ejercicio un poco más fácil de entender, para que visualmente se vea mejor, entonces vamos a cambiar este tipo de fecha por una fecha más corta. Simplemente seleccionamos, le podemos dar clic derecho, formato de celda o le podemos dar clic en la esquina inferior derecha del grupo número. Me va a llevar al formato. En el formato entonces aparece fecha, voy a seleccionar una fecha más corta, únicamente que aparezca el mes y el día. Esto nos sirve pues para proyectos, por ejemplo, que se deben ejecutar dentro de un mismo año. Simplemente la seleccionaríamos, le damos a aceptar y aquí nos aparece como las fechas, digamos que de una manera más corta. Vamos a darle doble clic en la división de columna entre columnas, entonces él me va haciendo un ajuste, pero si yo quiero hacer un ajuste general, me sitúo en la intersección entre la columna A y la fila 1 y le doy clic, me selecciona toda la hoja y simplemente vuelvo a repetir la operación doble clic y él ya lo que hace es que me deja las celdas, me las ajusta de tamaño. Voy a hacer lo mismo con este fecha inicial y fecha final para hacerlo un poco más corto. Y voy a ajustar el texto para que no se me pierda ningún tipo de información. En este caso entonces tendría mi diagrama de Gantt, tendría esta área de acá. Para hacerlo un poco más visible, entonces voy a seleccionar el área donde debe ir el diagrama. Voy a poner un recuadro, un reborde simplemente alrededor y voy a ponerle un relleno, un fondo blanco. De esta manera pues me queda un poco más claro o visible mi diagrama de Gantt. Voy a seleccionar el área en donde voy a poner el diagrama de Gantt. En esta área vamos a aplicar un formato condicional. Entonces en la pestaña de inicio vamos a formato condicional. En ese formato condicional vamos a ir a administrar reglas, vamos a crear una regla personalizada que nos permita darle formato a las celdas dependiendo de. Y acá en este panel de control entonces le vamos a decir nueva regla. Nueva regla, vamos a seleccionar dentro de las opciones la que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y vamos a, antes de escribir la función o la fórmula, vamos a aplicar formato. Queremos que el diagrama no lo pinte de un naranja. Después vamos a agregar la condición. ¿La condición cuál sería? Entonces vamos a utilizar, tenemos que comprobar que esta fecha de acá se encuentre dentro de este rango para que esta celda me cambie a color naranja. Y así sustantivamente con cada una de estas fechas con respecto a estos rangos de acá.
Como me debe cumplir dos condiciones, porque me debe comprobar que sea mayor o igual a la fecha inicial, pero menor o igual a la fecha final, entonces voy a utilizar una función lógica, que es la función y. Recordemos que esa función me permite comprobar dos o más condiciones dentro de un arreglo de datos, y para que esa condición sea verdadera, esas condiciones que están dentro de esta función y todas deben ser verdaderas. Entonces decimos igual y d1 debe ser mayor o igual a b2, que es donde está la fecha inicial, punto y coma, pero también o además d1 debe ser menor o igual a la fecha final, que sería c2. Hasta ahí todo está perfecto. Lo que sucede con esta fórmula como tal es que esta fórmula, si nosotros la aplicamos, pues solo nos va a servir para aplicarla a esta primera celda. En ese sentido, para poder que la fórmula aplique a todas las demás, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar direcciones de celda mixtas. ¿Por qué mixtas? Porque en la primera necesitamos que él me deje fijo la columna, perdón, la fila, pero nos permita variar las columnas, o sea que me compruebe si D1, también E1, también F1, también G1. Si lo dejamos con esta forma, Excel solo va a utilizar esta dirección de celda porque yo le estoy diciendo que la dirección de celda es absoluta. Cuando le borro el signo de pesos, ya le estoy diciendo que absoluto va a dejar únicamente la fila, pero que relativo va a ser la columna, o sea que me va a aplicar también en todas las demás. Lo mismo pasa con las condiciones, solo que las condiciones necesito que me varíen en la fila. Entonces, borraré el signo de pesos de la fila. En este caso, estas direcciones relativas me permiten aplicar esta función en toda la matriz. Lo mismo pasa con la siguiente condición. Realizado esto, simplemente le doy aceptar. Aquí me aparece la regla. Simplemente le doy aceptar y él inmediatamente me forma mi diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt entonces me mostraría las actividades en qué fecha se deben cumplir.